Hasta antes que Jesucristo nos encontrara, hasta antes de que entregáramos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor, seguramente viajábamos dando tumbos de un lado para otro, sin saber a dónde ir, sin saber para qué estamos en esta vida. Es probable que cada uno de nosotros en algún momento pues haya, una vez conocido a Jesús, haya dicho: al fin encontré el sentido de la vida. Era para el otro lado, para donde no estaba yendo. Y esta frase, seguramente de haberla conocido, nuestro personaje en el que estamos reflexionando la dijo con total convicción. Jonás. Estamos estudiando, estoy predicando una serie sobre Jonás. Jonás tiene muchísimo que enseñarnos sobre la misericordia de Dios, pero también sobre nuestro sentido para la vida. Cada uno de nosotros tiene que tomar decisiones, muchas de ellas contrarias. Y Jonás se encontró ante sí precisamente con tomar una decisión. La palabra del Señor dice, como empieza el libro de Jonás, que la palabra del Señor vino a Jonás y le dijo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Esta fue la voz de Dios manifestándose a Jonás, con un mensaje, con un mandamiento, con una orden, con algo que él debía hacer con su vida, un mensaje que debía proclamar a un pueblo en concreto, a un pueblo en específico. Y al recibir la palabra de Dios, al recibir el mensaje de Dios, Jonás tenía ante sí una decisión: seguir el mandamiento del Señor, seguirle a Él, o tomar el otro camino. La palabra del Señor nos dice que Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Verdaderamente, hermanos, nosotros, ante el Señor y sus mandamientos, ante el Señor y su obra, ante Jesús, solamente tenemos dos alternativas: o seguirle o rechazarle. Y esto no me lo estoy inventando yo, es así el mensaje de Radical. Jesucristo mismo dijo: el que no está conmigo, ¿qué? Está en la sala de espera, ¿no? El que no está conmigo está allí en la sala de espera con una revista o viendo televisión, esperando en el momento en que su majestad decida qué hacer. No. Jesucristo fue contundente: el que no está conmigo está contra mí. Y fue más claro en cuanto a su obra: el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Más radical en el buen sentido que eso no hay. Y Jonás se encuentra con esta situación, con un mandamiento: levántate, ve a Nínive, ve a Nínive. ¿Qué iba a hacer? La razón y la lógica nos dice, pues es sencillo: si has recibido un mandamiento, si has recibido palabra del Señor, ve y hazla. Ese es el mandamiento, el razonamiento, normal y lógico. Pero nosotros, los seres humanos, somos totalmente ilógicos en ocasiones. Jonás no era una persona que desconocía sobre Dios, no era una persona que desconocía a Dios, le conocía muy bien. Le conocía muy bien. Y entonces él en su mente tuvo dos lugares a donde ir: o a Nínive o a Tarsis. Nínive era el camino donde Dios le estaba enviando, el destino a donde Dios le enviaba. Tarsis se lo había sacado de la manga de la camisa, de la chistera. Nínive representaba la voluntad de Dios. Tarsis representaba su propia voluntad, lo que él creía que estaba bien, o mejor dicho, lo que él quería hacer. Cada uno de nosotros tiene su Nínive y cada uno de nosotros tiene uno o dos o tres o cuatro o cinco o seis Tarsis. Lugares a donde ir lejos de donde Dios nos quiere tener. ¿Cómo sabemos a dónde estamos yendo?
¿Cómo sabemos qué rumbo lleva nuestra vida? Estamos yendo a Nínive, donde el Señor nos quiere para usarnos, para proclamar su mensaje. Estamos viviendo de acuerdo al mandamiento de Dios, a la palabra que hemos recibido de Dios, o vamos a nuestro propio destino, un destino que a nosotros nos parece bien y en el cual nosotros con mucho gusto pagamos lo que haya que pagar con tal de huir de la presencia de Dios. ¿A dónde vamos con nuestra vida? Hay 3 señales que nos advierten para saber a dónde va nuestra vida. 3 señales que quiero compartir brevemente con vosotros, porque en nuestra sociedad y en nuestro mundo hay indicadores por todas partes. Si vamos conduciendo o vamos caminando, tenemos semáforos y pasos de peatones. Los respetamos, ¿verdad? Los semáforos, ¿respetamos los semáforos? Bueno, esa risa, ¿no? Es verdad que algunos semáforos que se ponen muy pesados, ¿eh? Se toman su tiempo tranquilamente, pero hay que comprenderlos, están al sol todo el día. Hay paso de peatones también, ¿no? Que, bueno, en fin, que son indicadores. Bueno, pero eso están en la calle, pero en la casa tenemos indicadores, desde luego que sí. Para cocinar, qué sencillo lo tenía mi abuela. Leña, madera, fuego y a cocinar. Y ahora nos enfrentamos ahí con una placa de esta que parece un espejo, ¿no? Llena de botones y de lucecitas por todos lados. Indicadores que nos dicen, esto es así. Hasta los ventiladores tienen lucecita, los televisores, todo está indicado. Todo está indicado. Nos vamos al coche y en el coche hay indicadores de todo. El otro día iba conduciendo y de repente una luz y un sonido. Y digo yo, ¿y esto qué es? ¿Esta señal qué es? No. Digo yo, ¿pero qué es? ¿Qué me está diciendo que está? Y es que había puesto una bolsa pesada en el asiento del conductor y creyó que era una persona y me estaba diciendo que le pusiera el cinturón de seguridad. Y digo yo, venga, ¿cómo se han puesto los del Mercadona? Ahora también tenemos que atar bien sus productos. Indicadores por todos lados. Nuestra vida espiritual también tiene indicadores que tenemos que estar nosotros pendientes de ellos. ¿Cómo sé que estoy yendo para Tarsis y no a Nínive, donde el Señor me quiere? ¿Cómo sé que estoy caminando en mi propio, a mi propio lugar? ¿Cómo sé que estoy forjando mi propio destino, mi propio lugar a donde yo quiero ir y no donde la voluntad del Señor? Pues bien, te comparto el primer indicador. El primer indicador, que lo aprendemos de Jonás, es ignorar la palabra de Dios. Jonás recibió palabra de Dios. Su libro lo dice así, mirad, en esta versión dice, la palabra del Señor vino a Jonás. Jonás recibió un mandamiento del Señor. No nos dice de qué manera la recibió, pero sí nos dice que lo recibió. Tú y yo hemos recibido palabra del Señor, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Todos tenéis Biblia? Pues la Biblia es la palabra del Señor. Y gloria al Señor porque la tenemos en diferentes idiomas y en diferentes traducciones. Es palabra del Señor, la hemos recibido. Sin embargo, a pesar de que el mandamiento del Señor fue claro, le dijo, levántate y ve a Nínive y haz esto, proclama. Levántate, ve a Nínive y haz esto, proclama. El mensaje era claro. ¿Lo entendió Jonás? Vaya que lo entendió. Sí lo entendió. Pero decidió ignorar la palabra del Señor. Pasar de ella, sencillamente. Y esa es la primera señal o el primer indicador o marcador de que yo estoy yendo según mi propia voluntad, buscando mi propio camino. Paso de la palabra del Señor. Sí sé lo que la Biblia dice sobre esto, sí, lo sé, pero no me afecta. La palabra del Señor no tiene en mí
un poder modelador. Para mí es opinión del Señor y no mandamiento del Señor. Tanto conocía Jonás a su Señor que no discutió, ojo, no discutió, no debatió al Señor. No le dijo, Señor, hasta Nínive no, pero mira, por ejemplo, envíame a otro sitio. No, porque sabía que la palabra del Señor era determinante. Sabía que el Señor no cambia. Sabía que su palabra es definitiva, que su palabra se cumple. Lo sabía, pero decidió ignorar la palabra del Señor. ¿Qué de nuestra vida? ¿Nos importa verdaderamente lo que Dios dice, lo que Dios demanda de nosotros como creyentes, como cristianos? ¿O nos da igual? Este es el primer indicador, ignorar la palabra del Señor. Pero, ¿qué movió a Jonás a hacer esto? Y este es el segundo indicador. Albergar, atesorar pecados en el corazón. Pecados en el corazón. El mandamiento que recibió Jonás fue claro: levántate y ve a Nínive. Cuando Jonás escuchó Nínive, seguramente lo tuvo claro: ahí no voy. Ahí no voy. Ese es el enemigo de mi pueblo, el que tanto daño nos ha hecho. Tienen merecidos el juicio de Dios y la condena de Dios. Ahí no voy. Lo tuvo claro, no dijo nada, no expresó nada, se fue al lado contrario. Muy dentro de su corazón, Jonás, que si nosotros investigamos sobre la vida de Jonás, Jonás había públicamente predicado las barbaridades y había predicado en contra de los asirios, en contra de los ninivitas, porque eran un pueblo malvado. Y Jonás seguramente se encontró: ¿qué pasa? He estado yo toda mi vida predicando en contra de la maldad de estos, y ahora el Señor me dice que vaya a predicarles. Y Jonás sabía algo muy importante, conocía a su Dios. Y más adelante vemos que cuando él al final va y predica y la nación se convierte, se enfada, porque dice: si es que yo ya sabía que esto iba a pasar. Si es que esto ya sabía que tú, Señor, eres un Dios misericordioso. Si es que yo ya lo sabía, pues por eso no quería ir. ¿Por qué? Porque tenía algo en contra de esa gente a la que Dios le estaba enviando a predicar. Mirad, nosotros tenemos la actitud de Jonás muchísimas veces. Como creyentes, ¿cuántas veces he escuchado a personas que se alejan de la comunión del Señor culpando a otras personas? Ojo, con o sin razón, con justicia o sin ella. Recuerdo a un buen amigo mío, de esos que tú puedes ser totalmente sinceros, honestos y hablarles educadamente, pero con la verdad. Pues decidió alejarse del Señor, empezó a dejar de asistir a todas las congregaciones, empezó a dejar de servir, empezó pues a alejarse. Y como era mi amigo, mi buen amigo, que lo sigue siendo, pues fui a su encuentro y le dije yo: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te vemos más? ¿Por qué nos has hecho a un lado? Me has hecho a un lado pues hasta a mí. Ya no llegas a casa. Ya no me invitas a salir. Me estoy perdiendo el churrasco que hace tu abuela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que te estás alejando? Y entonces él me dijo: te voy a decir por qué ya no voy a la iglesia. Y dije yo: vale, ¿por qué? Me dijo: porque ahí hay muchísimos falsos. Ahí hay mentirosos. Personas que te juzgan, que te condenan, que se burlan de ti. Allá hay estafadores. Allá hay engañadores, infieles e infielas, entre comillas. Allá hay persona que engaña. Y me empezó a decir todos los pecados de la gente. Y al final me dijo: ¿qué me dices tú? Le digo: si caben todos esos, hay lugar para ti también. No es posible. Cierto es, hermanos, que nosotros como iglesia debemos predicar en contra del pecado. No debemos tener contemplaciones con el pecado.
Desde luego que no. Pero debemos entender que cada uno de nosotros somos pecadores perdonados delante del Señor y somos obras en construcción. El Señor nos está santificando. Que nunca el mal testimonio o el pecado de cualquier persona te lleve a alejarte del Señor y de su voluntad. Que nunca, nadie. Es cierto, no somos perfectos en la iglesia. Fallamos incluso los que estamos al frente porque son los más visibles. Fallamos desde luego, o vamos a fallar. Y vosotros también, porque somos pecadores, arrepentidos sí, perdonados sí, en proceso de santificación sí. Pero no podemos albergar en nuestro corazón el que algo en contra, que pensemos que la gente tiene algo en contra de nosotros o nosotros en contra de la gente, nos aleje del Señor y de su voluntad. No podemos hacer eso, porque en el momento que hagamos eso nos alejamos de Dios como Jonás. Yo no voy allí. Y ojo, Jonás tenía argumentos para no querer ir a predicar a Nínive, porque esa gente sí era malvada, con letras mayúsculas, negritas, subrayadas y cursivas, y entre comillas, españolas e inglesas, maldadas del todo. Pero no para siempre, como vamos a ver más adelante. Primer indicador, ignoro la palabra del Señor. Segundo, tengo pecado en mi corazón, rencor, dolor, frustración a causa de lo que las otras personas hicieron. Esa es señal de que estoy guiando mi vida por mi propia voluntad y no por la voluntad del Señor. Y luego, dice la palabra, que Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. 2 veces dice en el mismo versículo, en el mismo texto, lejos de la presencia del Señor. La decisión que Jonás tomó les separó de Dios. Jonás decidió desobedecer deliberadamente el mandato de Dios. No le importó las consecuencias del Señor. No le importó las consecuencias del Señor. A veces caemos tan profundo, estamos tan alejados del Señor que ya nos da igual las consecuencias, ¿sabéis? Las asumimos. Bueno, ya está. ¿Cuántas veces sí? Pero ¿sabes a dónde te lleva ese camino? Sí. Me da igual. El profeta Jonás, ojo, el profeta Jonás, no un recién convertido, el profeta Jonás. Y gloria al Señor porque en su palabra nos muestra también cómo Dios obró grandes obras y grandes milagros a través de personas, pero también nos muestra los pecados y la realidad de aún los hombres y de las mujeres de fe. Y eso es un ejemplo para nosotros hoy. Hay 3 indicadores de que nosotros en lugar de ir a Nínive estamos yendo a Tarsis. Ignoro la palabra del Señor. ¿Y cuál era el segundo? Que ya se me olvidó. Albergar el pecado. Y el tercero, que ya se me olvidó también. Desobedecer, ¿cómo? Deliberadamente, ¿eh? Desobediencia deliberada. ¿Qué significa deliberada? Que yo sé que no debo hacerlo, pero igual lo hago. ¿Por qué? Porque soy guapo, porque soy guapa. Y porque quiero. Pues así pensó Jonás. Así pensó Jonás. Hermanos míos. Jonás, la historia de Jonás, es una historia que nos habla de la misericordia de Dios. Dios envía a Jonás a predicar salvación y arrepentimiento a un pueblo malvado. Qué grande es nuestro Dios. Nosotros no debemos olvidar que aunque nosotros no comulgamos con la filosofía, con las conductas y con las ideologías del mundo y debemos demarcarnos de ella, apartarnos de ella, debemos recordar que somos la iglesia del Señor, que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué?
para anunciar sus virtudes. No renunciemos, porque nuestra Nínive es esa. Allí lo tenemos. Nuestra Nínive es esa. No ignoremos la palabra del Señor. No ignoremos la palabra del Señor. Aprendamos de ella. No justifiquemos nuestro pecado. No justifiquemos nuestro pecado. Grande es la misericordia del Señor. Cuando en las leyes humanas alguien confiesa un delito, va a la cárcel. En la justicia divina, cuando se confiesa un pecado ante el Señor y hay arrepentimiento, es perdonado. Ese es nuestro Dios. ¿Todos pecamos? Sí, desde luego. El Señor nos ha dicho en la primera carta de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Somos la voz de Dios en este mundo. Somos la presencia de Dios de alguna manera en nuestro mundo. Desde luego el Espíritu Santo debe dirigir nuestros labios, porque tenemos nosotros que tener también maneras para predicar el mensaje del Evangelio. Debemos de ser astutos y debemos ser mansos. Esto es lo que el Señor nos dice. Hermanos míos, ¿para dónde vas? ¿Qué camino lleva tu vida? ¿Vas camino a Nínive, que es la voluntad del Señor para tu vida? ¿Vas camino para tu Nínive personal? ¿O estás huyendo para Tarsis? ¿O a cualquier otro lugar donde no debes estar y a donde no debes ir? ¿Culpas de tu alejamiento, de tu apatía a la iglesia del Señor? ¿Culpas de tu alejamiento a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo? Es tiempo de que asumamos verdaderamente nuestra responsabilidad delante del Señor. Cada uno de nosotros es Jonás, y hay Jonasas también, hay para todos. Debemos pues examinar nuestra vida. Jonás tenía el propósito de predicar el mensaje de arrepentimiento, el Evangelio, a un pueblo para que se arrepintiera. Nosotros también tenemos nuestra misión, la de hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles a obedecer. Somos conscientes de lo difícil que son estos tiempos, difíciles en muchos sentidos y en muchas maneras. Necesitamos actuar, pero necesitamos hacerlo desde la oración y desde la guía del Espíritu Santo, y no desde nuestra propia razón y nuestro propio entendimiento. Se trata de hacer la obra de Dios y no la nuestra, por muy bien intencionados que nosotros seamos. Y conscientes de esa realidad, nosotros como iglesia asumimos un reto, el reto de clamar al Señor en oración. Hoy, nuestros niños, desde los pequeños hasta los jóvenes, como yo, estamos aquí reunidos. Porque queremos pedirle al Señor que atiendan el mensaje de Jonás, la enseñanza de Jonás. Dios les ha llamado a conocerle, a una relación. Pero nuestros niños y nuestros jóvenes viven en un mundo donde prácticamente todo lo que se enseña es contrario a la palabra del Señor. Necesitamos nosotros clamar al Señor por ellos. Y esta iglesia se lo toma muy en serio. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet
un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.